Buenos días. En la clase de hoy vamos a hablar sobre el acondicionamiento de señales. Entonces, desde el punto de vista general, el acondicionamiento tiene que ver, está relacionado con lo que significa medir bien. Desde el comienzo mencionamos que dentro de los procesos que queremos implementar en algunas aplicaciones, como en control o en diferentes situaciones, medir no es suficiente y es necesario medir bien. Para tener un adecuado registro de las variables que se quieren medir y para que los sistemas que se implementen en ese proceso de medición pues funcionen de manera adecuada. El acondicionamiento de señal busca y pretende lograr que la señal que se entrega a un sistema de adquisición o a un sistema de control esté en rangos de operación adecuados para ese sistema. Además de que tenga las características desde el punto de vista de señal adecuadas, es decir, que no presente ruidos indeseables o perturbaciones que no correspondan a la señal, y por esto hay que implementar estrategias que permitan preparar esa señal para que el registro que se haga sea un registro adecuado, utilizando o con base en los dispositivos que vayamos a utilizar para hacer esa adquisición. Desde el punto de vista genérico, en clases anteriores hemos hablado de lo que significa monitorear para un proceso algunas variables y cómo para monitorear esas variables se utilizan transductores o en nuestro caso sensores para los diferentes tipos de variables. Esas variables entregan señales en corriente o voltaje en unos rangos definidos y asociados al sensor, y entonces ahora tenemos que ajustar, que acondicionar o que preparar las señales que entregan los transductores de manera que podamos entregarle a la siguiente etapa, que sería la etapa de adquisición o de control, la señal con las características adecuadas para esa siguiente etapa. Entonces, por ejemplo, si tenemos un sistema de adquisición que tiene un rango de entrada entre 0 y 5 voltios, es importante que el acondicionador prepare la señal que viene del transductor, que puede ser en corriente o en voltaje, en rangos que no corresponden a esa entrada entre 0 y 5 voltios del sistema de adquisición, que la preparen, la acondicionen y la dejen lista para que el sistema de adquisición pueda tomar las señales en esos rangos. Adicionalmente, si por ejemplo se presentan ruidos eléctricos asociados a la medida del sensor, entonces el acondicionador debe encargarse de eliminar los ruidos o los efectos transitorios o aquellas condiciones indeseables de la señal que puedan generar que el registro o el funcionamiento del sistema que viene a continuación pues no se vea afectado por estos elementos indeseables en las señales. Es por eso que vamos a hablar entonces de diferentes dispositivos de acondicionamiento. Vamos a empezar por un dispositivo de acondicionamiento muy común que se conoce como el puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone se utiliza en los casos en los que necesitamos una medida de alta precisión y de alta confiabilidad. Se pueden tener tanto puentes de corriente directa o puentes de corriente alterna. Normalmente utilizamos puentes de corriente directa cuando lo que vamos a implementar es una medición
relacionada con sensores cuyo parámetro de variación es un parámetro resistivo, es decir, se tiene una variable física que al modificarse el valor de la variable física lo que genera es un cambio en la resistencia del sensor. Entonces, en estos casos utilizamos un puente de Wheatstone de corriente directa. Cuando lo que tenemos es una variación en inductancia o en capacitancia asociada al cambio de la variable física que estamos midiendo, entonces lo que hacemos es implementar un puente de Wheatstone alimentado con corriente alterna. Desde el punto de vista de la precisión, los puentes de Wheatstone permiten precisiones para medición de variaciones de resistencia, inductancia o capacitancia de hasta 0.1%, lo que significa que podemos llegar a tener muy buena precisión al implementar un sistema de medición utilizando puente de Wheatstone. Y entonces, ¿cómo es un puente de Wheatstone? Por ejemplo, para el caso en el que vamos a hacer medición de resistencia, entonces lo que tenemos es una fuente de alimentación en DC, una fuente constante, conectada a un arreglo de resistencias de este tipo. Esto es lo que llamamos el puente. Entonces lo que tenemos es cuatro resistencias conectadas en esta configuración, de las cuales en este caso una de ellas pues será la resistencia que varía, es decir, el sensor se conectaría en este punto, un sensor para el cual el parámetro que cambia es la resistencia en función de la variable que estoy midiendo, entonces se ubicaría en esta rama del puente, mientras que tendríamos otras tres resistencias ubicadas en las otras tres ramas del puente. La idea es que vamos a medir el voltaje entre los puntos B y C de manera que ese voltaje va a cambiar en función de las relaciones que existan entre las diferentes resistencias del puente. Así pues, podemos hablar de lo que llamamos la condición de equilibrio o la condición en la cual el puente está balanceado, y pues ocurre en general cuando la relación entre Rx y R3 es igual a la relación entre R2 y R1. Es decir, que partiendo de una expresión como esas, tendremos que Rx será igual a R3 por R2 sobre R1. Si tenemos un caso específico en el cual escogemos las resistencias R1, R2 y R3 para que tengan el mismo valor de Rx en un caso específico. Es decir, por ejemplo, si tenemos un sensor de temperatura cuya resistencia Rx a 25 grados centígrados es una resistencia determinada, y entonces escogemos R1 igual a R2 igual a R3 e igual a esa resistencia para esa condición específica del puente. Entonces, cuando el puente esté balanceado o esté en equilibrio, Rx, es decir, la resistencia del sensor a 25 grados centígrados, pues será igual a R1 igual a R2 igual a R3. En esta condición, el voltaje entre B y C se hará igual a 0. Básicamente lo que tengo es que si tengo R1, R2 y R3 iguales, y ellas son iguales a el valor del sensor para una condición determinada, entonces el voltaje en, entre los puntos B y C, que es el voltaje que vamos a medir, pues va a ser igual a 0, de manera que el voltaje entre B y C, pues básicamente es la diferencia
del voltaje, pues el que lo llamamos V sub 0, el voltaje entre B y C lo vamos a llamar V sub 0, y ese V sub 0 pues será simplemente la diferencia entre el voltaje en B y el voltaje en C. El voltaje en B pues podemos verlo como un divisor de tensión. El voltaje en B será igual al voltaje en la resistencia R2 con respecto a la referencia que sería como la tierra de la fuente, ¿no es cierto? Entonces el voltaje en B es igual al voltaje en esta resistencia, y el voltaje en esta resistencia pues básicamente es el voltaje que resulta del divisor de tensión entre estas dos resistencias R1 y R2. Entonces, en ese caso, pues lo que tengo es que el voltaje en B, que es el voltaje en R2, es igual al voltaje de entrada, que sería Bin, multiplicado por la resistencia dividida entre la suma de las dos resistencias, ¿no es cierto? Eso es un divisor de tensión para calcular el voltaje en B. Para calcular el voltaje en C, pues también tendré un divisor de tensión. El voltaje en C corresponde al voltaje en la resistencia Rx. El voltaje en la resistencia Rx será igual al voltaje de entrada Bin, es decir, el voltaje entre este punto y este, multiplicado por la resistencia Rx y dividido por la suma de las dos resistencias. Es decir, que yo lo que tengo es el voltaje 0, que es el voltaje que voy a medir, es la salida del puente de Wheatstone, depende del voltaje de entrada y de la relación entre las tensiones entre B y C, que resultan ser los divisores de tensión de esta rama por este lado y de esta rama por este lado, ¿no es cierto? En el caso en el que tengamos R1, R2 y R3 iguales a la resistencia X para una temperatura determinada, por ejemplo, para el caso de medición de temperatura, y estamos a esa temperatura, si estamos a 25 grados centígrados, entonces las cuatro resistencias van a ser iguales. Si las cuatro resistencias son iguales, entonces la diferencia dentro del paréntesis se hace cero y por lo tanto el voltaje se hace cero. Si por ejemplo la resistencia Rx aumenta, porque por ejemplo tenga una relación directa con la temperatura, entonces si aumenta la temperatura y Rx aumenta, entonces lo que vamos a tener es una relación mayor en este caso y por lo tanto B sub 0 se va a ser negativo. Si por otro lado disminuye la temperatura haciendo que la resistencia disminuya, entonces lo que vamos a tener es que este término va a ser menor y por lo tanto esta resta va a ser positiva y el voltaje a la salida va a ser positivo. Quiere decir que yo voy a tener un voltaje a la salida V sub 0 que va a depender específicamente del valor de esta resistencia, de manera que mediante la medida de voltaje voy a poder tener una relación lineal con la medida de la variación de la resistencia. Y de esa forma voy a poder relacionar el voltaje de salida del puente con la variación de la resistencia y por lo tanto con la variación o con el cambio de la variable que genera un cambio en la resistencia del sensor. Entonces esta es una primera aproximación que hemos llamado puente de Wheatstone para determinar el cambio de la resistencia de un sensor en función del voltaje. Como un sistema de adquisición lo que mide es voltaje, entonces está bien que yo tenga una salida en voltaje del puente porque voy a poder utilizar ese cambio en el voltaje de la salida del puente para obtener una relación con la variación de la resistencia del sensor, que al final es lo que queremos hacer. Recordemos que la resistencia del sensor cambia en función del cambio de la variable que estamos midiendo. Si esto ocurre y ocurre de manera lineal, entonces yo voy a tener una representación en voltaje del cambio lineal de la variable.
y con base en esto pues voy a poder tener una representación de la variable en el sistema de adquisición. Bien, esto para el caso entonces de un puente alimentado en DC para un puente de Wheatstone resistivo en el cual tengo en una de las ramas la resistencia que varía en función del cambio de la variable. Pero también puedo tener un puente de Wheatstone de corriente alterna. Un puente de Wheatstone de corriente alterna lo que tiene es alimentación de corriente alterna que tiene una amplitud y una frecuencia que es constante y es determinada. ¿Eso qué implica? Que yo puedo determinar cambios de capacitancia y de inductancia que ocurran en el puente. Entonces, tengamos un puente genérico en el que tengo una alimentación de corriente alterna que se le aplica a una configuración en puente. Entonces, en este caso no tengo resistencias, yo tengo aquí impedancias. Normalmente, aunque no es obligatorio, puedo tener, por ejemplo, tres condensadores y un cuarto elemento capacitivo ZX que correspondería al sensor para el cual cambia la capacitancia en función de la variación o del cambio de la variable que quiero determinar. Entonces, tengo un puente para el cual quiero medir el voltaje a la salida y entonces para un puente que tiene, en lugar de tener resistencias, tiene capacitancias e inductancias, pues lo que tendré serán impedancias capacitivas e inductivas, que lo que generan a la salida, pues básicamente a la salida lo que voy a tener es un voltaje V sub 0, que será la diferencia entre el voltaje V sub B y el voltaje V sub C. Entonces, el voltaje V sub 0 dependerá de la variación que exista en las impedancias que genera un cambio tanto en amplitud como en fase del voltaje de salida con respecto a el voltaje de alimentación. Así pues, también tendremos una condición de equilibrio cuando el voltaje entre B y D sea igual al voltaje entre C y D, o lo que es lo mismo, el producto de la corriente por esta rama, que llamaremos I1 multiplicado por Z2, sea igual a la corriente por esta rama I2 por ZX. Teniendo I1, básicamente el voltaje de entrada dividido entre la suma de las impedancias, e I2, el voltaje de entrada dividido entre la suma de las impedancias. Entonces esa condición de equilibrio puede también plantearse como que si el producto de ZX por Z1 es igual al producto de Z2 por Z3, el puente estará en equilibrio. Lo que es lo mismo, si la fase de la señal en ZX, es decir, θx más la fase en Z1, es decir, θ1 es igual a las fases de las sumas de en Z2 y en Z3, es decir, θ2 y θ3. En esta condición, entonces podremos tener el voltaje a la salida igual a 0. Básicamente no tendremos la amplitud será 0 y por lo tanto la fase será igual a 0. Bien, eso con respecto al puente de Wheatstone, pero entonces nosotros necesitamos medir el voltaje de salida de un puente. Para medir el voltaje de salida de un puente,
necesitamos entonces un sistema capaz de tomar la señal de voltaje, que puede tener variaciones muy pequeñas o variaciones muy grandes o valores negativos en un rango de operación o valores positivos en un rango de operación, convertirlas, adaptarlas y condicionarlas, o acondicionarlas más bien, de manera que estén en un rango definido. Cuando tengo entonces señales muy pequeñas, necesito amplificarlas. Cuando tengo señales que no están en el rango que corresponde, necesito ajustar el rango de operación. Cuando tengo señales que son ruidosas, entonces necesito eliminar el ruido de un rango de frecuencias específico, por ejemplo. Necesito adaptar esas señales, bien sea las señales de cualquier sensor o directamente la señal de salida de un puente de Wheatstone, para los casos que hemos mencionado anteriormente. Para esto, entonces, ya conocemos el amplificador operacional como un elemento que resulta ser fundamental para este tipo de procesamiento de señal. Entonces hablemos del amplificador operacional desde el punto de vista genérico. En este caso, pues será como un repaso de temas que pueden haberse visto ya en cursos anteriores. Entonces, un amplificador operacional desde el punto de vista genérico es un elemento de amplificación de alta ganancia que se puede utilizar con señales de baja amplitud. Permite amplificar señales de DC o en AC en un amplio rango de frecuencias para el caso de señales en AC. El modo más básico, que básicamente es la representación de un amplificador operacional en modo diferencial en lazo abierto, pues básicamente lo que tenemos es una entrada asociada a un pin menos, una entrada asociada a un pin más y una salida que sería B sub 1. Desde el punto de vista de la operación del amplificador operacional en lazo abierto, lo que tenemos es que el voltaje de salida es igual a un K sub D, que sería una ganancia en lazo abierto, multiplicada por la diferencia entre el valor del voltaje en la entrada positiva menos el voltaje en la entrada negativa, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de las características de un amplificador operacional genérico, entonces tenemos ganancias altas, ganancias que pueden ir de 10 a la 3 a 10 a la 9, un amplio ancho de banda, es decir, puede manejar frecuencias para señales en AC desde 0 hasta los megahertz, una impedancia de salida que resulta ser baja, de manera que lo podamos acoplar a algún sistema que venga ahí a continuación, y una alta impedancia de entrada, de manera que evite cargar dispositivos que vengan desde atrás. Entonces podemos tener impedancias de entrada de entre 10 a la 5 y 10 a la 12, de manera que la señal de salida, para el caso en el que aplicamos el mismo voltaje en los dos pines de entrada, sea pequeño. Esto es lo que conocemos como el offset. Si yo hago que las dos entradas tengan el mismo voltaje, entonces la diferencia entre los voltajes debería ser cero. Esto resulta ser ideal, ¿no es cierto? Y en el caso real, pues en algunos amplificadores operacionales lo que ocurre es que tenemos un offset a la salida, lo que quiere decir que a pesar de que tengamos el mismo voltaje aplicado en los dos pines de entrada, a la salida podremos tener un valor que es diferente a cero. Desde el punto de vista ideal debería ser cero o muy pequeño, pero en la realidad, pues en algunos amplificadores operacionales se tienen valores más grandes. Entonces hablemos de algunas de las posibles configuraciones al utilizar amplificadores operacionales.
Cuando tenemos un amplificador eh, en lazo abierto, el amplificador posee lo que conocemos como la ganancia en modo común. Básicamente eh, es un voltaje que se presenta a la salida en función de los voltajes de entrada, que resulta ser no deseado. Entonces, resulta que los buenos amplificadores tienen lo que se conoce como una relación de rechazo en modo común que es alta. Es decir, que hay una ganancia muy pequeña asociada a los voltajes de entrada, de manera que en modo común no se genere ese voltaje de salida no deseado debido a las diferencias en la entrada. Eh, Desde el punto de vista genérico, uno podría pensar que el voltaje de salida de un amplificador operacional en lazo abierto, pues tiene un primer término que vimos hace un momento, que sería la versión ideal, en el que tenemos un voltaje de salida que resulta ser igual a una ganancia multiplicada por la diferencia de los voltajes a la entrada. Pero en realidad, además, los amplificadores operacionales cuentan con este término que se asocia a la ganancia en modo común, que sería K sub C, que se multiplica por el promedio entre los voltajes de entrada 1 y 2, y este resulta ser un valor indeseable. Para un buen amplificador operacional, este K sub C resulta ser muy pequeño, de manera que la relación que exista entre K sub D y K sub C, es decir, entre la ganancia en lazo abierto y la ganancia relacionada con el modo común, sea muy alta. Si es muy alta, eso quiere decir que el efecto a la salida generado por este término va a ser mucho más grande que el efecto generado por este término, y por lo tanto de alguna forma podría tomarse el término generado por el modo común muy pequeño. De manera que una de esas características de los buenos amplificadores operacionales es que tienen una muy buena relación de rechazo en modo común, que además sirve de rechazo al ruido, que es común en ambos pines de entrada. En esa condición, el ruido se anula y tiene un efecto muy bajo sobre la salida del amplificador operacional. Miremos una primera configuración utilizando amplificadores operacionales, y es el seguidor de tensión, que se conoce también pues, como el amplificador de tensión ideal. Es un amplificador que tiene una impedancia de entrada muy grande, una impedancia de salida pequeña y una ganancia que resulta ser estable. Desde el punto de vista de la representación de un amplificador, de una configuración de amplificador operacional en seguidor de tensión, fíjense que lo que tenemos es un voltaje de entrada aplicado al pin positivo. La salida tiene una realimentación, entonces tenemos la resistencia R1 y R2 a la salida, y conectado pues una resistencia de carga. Entonces, en esta configuración, lo que vamos a ver es que el voltaje en la salida, el voltaje en este punto, es igual a una ganancia en lazo cerrado, que ya vamos a determinar pues ese valor, multiplicado por el voltaje de entrada. De manera que el voltaje de salida simplemente será una versión escalada del voltaje de entrada, al multiplicarlo por una ganancia en lazo cerrado que se puede controlar en función de las resistencias pues que se utilizan. Entonces, para una configuración de este tipo, pues se cumple primero que todo que tenemos por características propias del amplificador operacional, pues por aquí no habrá ninguna corriente, no hay ninguna corriente pasando entre el positivo y el negativo, y por lo tanto vamos a tener una tensión igual entre los pines más y menos del amplificador operacional. Entonces, si por aquí no hay ninguna corriente, entonces lo primero que podemos decir es que la corriente que pasa por
la resistencia 2 es igual a Bx, que sería el voltaje en este punto, dividido entre la resistencia R2. Y por otro lado, la corriente que cruza por R1, que deberá ser igual a la corriente que cruza por R2 porque por aquí no tendremos ninguna corriente. Entonces, ha de ser igual al voltaje de salida menos el voltaje en X dividido sobre la resistencia R1. Resulta que como el voltaje en X ha de ser igual al voltaje en la entrada, básicamente lo que estamos diciendo es que como la tensión entre menos y más es la misma y lo que tenemos es un voltaje de entrada en más, entonces el voltaje en X ha de ser igual al voltaje de entrada. De la misma forma que la corriente por R1 es igual a la corriente por R2, pues porque por aquí no circula ninguna corriente. En ese orden de ideas, entonces yo puedo igualar este par de términos considerando que IR1 es igual a IR2, entonces se da esta igualdad. Y en este caso, como el voltaje X es igual al voltaje de entrada, entonces cambiamos voltaje X en esta expresión por Bn. Y entonces podemos despejar una relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada de esta expresión, que es lo que vamos a llamar la ganancia en lazo cerrado. La ganancia en lazo cerrado, que es igual al voltaje de salida sobre el voltaje de entrada, es igual a 1 más R1 sobre R2. Eso quiere decir que ese factor que amplifica, para el caso en que la relación es mayor que 1, el voltaje de entrada para generar un voltaje de salida depende exclusivamente de las resistencias R1 y R2. Dándole valores a R1 y R2, entonces para el caso en el que sea una relación, pues la ganancia mínima va a ser 1, ¿no es cierto? Porque si tengo una resistencia 1 muy pequeña comparada con respecto a R2 que haga que esto tienda a 0, pues la ganancia será 1 como mínimo. O puedo tener ganancia unitaria para ese caso, o puedo ir aumentando el valor de R1 para que al compararlo con R2, por ejemplo, tenga el mismo valor y entonces tener una ganancia igual a 2, o simplemente en función de esa relación obtener una ganancia en lazo cerrado, que como mínimo, como les digo, pues puede ser igual a 1. Es decir, como mínimo lo que puedo tener es un voltaje de salida muy parecido al voltaje de entrada. Es eso para el caso del seguidor de tensión. Para el caso del seguidor inversor, pues recuerden que lo que tenemos es conectado al pin menos una resistencia de realimentación que viene desde la salida y que al mismo tiempo se conecta al voltaje de entrada a través de la resistencia R1. En este caso, y considerando que no existe ninguna corriente entre más y menos, y que por lo tanto el voltaje en X ha de ser igual al, que sería el voltaje en menos, ha de ser igual al voltaje en más, es decir, ha de ser un voltaje igual a 0. Lo que tengo entonces es una corriente que fluye desde la salida hacia Bx y que fluye desde Bx hacia la entrada y que ha de ser la misma, básicamente porque esta corriente que fluye por RF no se mete por los pines de menos a más, entonces fluye hacia la entrada y es la misma. En ese orden de ideas, lo que tengo es una ganancia que depende de la relación de la resistencia de salida o de realimentación que llamamos RF y la resistencia de entrada. Lo que puedo plantear es que como las corrientes por RF y por R1 son iguales, entonces lo que tengo es que B sub 0 menos Bx sobre RF ha de ser igual a Bx menos B de entrada sobre R1. Como Bx es igual a B más y B más es igual a 0, entonces si hago que Bx se haga 0,
lo que voy a tener es, y despejando, voy a tener una ganancia en lazo cerrado que relaciona a B0 con voltaje de entrada igual a menos RF sobre R1. Entonces, el nombre de inversor se asocia a este signo menos asociado a la ganancia. Eso quiere decir que voy a tener una versión invertida del voltaje a la salida. Si tengo un voltaje de entrada positivo, tendré la versión negativa a la salida y viceversa, ¿no es cierto? Y una ganancia, que sería la relación entre RF y R1, de manera que entonces yo puedo ajustar el voltaje de salida, la amplitud del voltaje de salida, en función de esa relación entre RF y R1. Si RF resulta ser mucho más pequeña que R1, podré tener una ganancia cercana a cero. Si RF es igual a R1, podré tener ganancia unitaria, o si RF es más grande que R1, pues podré tener ganancias más grandes a 1 en función de esa relación, ¿no es cierto? Tenemos otras configuraciones que resultan ser muy comunes. Desde el punto de vista del análisis, pues se hace, pues como ya ustedes deben manejar, se hace utilizando relaciones similares a las anteriores. Para el caso del diferenciador inversor, el diferenciador es una configuración que me permite calcular la derivada de una señal de entrada. Esto es simplemente una configuración inversora muy parecida a la del caso anterior, pero en lugar de tener la resistencia de entrada R1, tengo un condensador. De manera que el voltaje de salida es igual al producto de menos RF por C multiplicado por la derivada del voltaje de entrada en función del tiempo. Entonces ya la salida es una derivada del voltaje de entrada, cuyo ponderación se hace en función del producto de RF y C. También podemos tener una configuración de integrador inversor. En este caso, lo que voy a tener a la salida es la integral de la señal a entrada del circuito, de un circuito de este tipo. En este caso, lo que tengo es una configuración inversora, pero en la realimentación es donde tengo el condensador. Para este caso, entonces tengo que el voltaje de salida es menos 1 sobre RF por C multiplicado por la integral del voltaje de entrada en función del tiempo. Entonces puedo implementar un diferenciador o un integrador simplemente con un amplificador operacional y una resistencia y un condensador ubicados pues en los lugares adecuados, de manera que la función de diferenciador e integrador del voltaje de entrada se pueda obtener a la salida. Configuraciones muy simples que resultan ser útiles al hacer implementaciones de sistemas de acondicionamiento. Hay otra configuración que resulta ser muy útil y pues, muy usada con frecuencia, que es la configuración en modo diferencial. Entonces, la configuración en modo diferencial en lazo cerrado lo que me plantea es que yo puedo tener un par de entradas B1 y B2 y la salida puede ser la resta entre esas señales, ¿no es cierto? Entonces, parte de un planteamiento genérico. Si tengo RF, R1, R2 y R3, utilizando un análisis como el que planteábamos hace un momento, lo que se obtiene es una relación que plantea B0 como esta relación de resistencias multiplicada por B2, a la que le resto B1 multiplicada por la relación entre RF y R1. Si se plantea una configuración específica que resulta ser pues una configuración más útil, en la cual si por ejemplo hacemos R2 igual a R1 y R3 igual a RF, al aplicar esas igualdades en la expresión inicial, lo que voy a poder tener es a la salida la diferencia entre el voltaje B2 y B1, la diferencia, la resta,
y multiplicado por una ganancia que depende exclusivamente del valor que pongamos en RF y en R1. Así pues, podremos calcular la diferencia entre dos señales, ¿no es cierto? Pero también podemos tener la versión del sumador. Entonces el sumador, en este caso, hace una suma invertida de las entradas. Entonces, utilizando el mismo tipo de análisis me permite obtener una versión ponderada de la suma de los voltajes B1, B2 y B3, B1, B2 y B3 invertida con este signómeno, ¿cierto? La ponderación de cada uno de los voltajes B1, B2 y B3 se hace en función de las relaciones de RF, que sería en este caso una constante, y la posibilidad de tener valores de R1, R2 y R3 diferentes, ¿no es cierto? En el caso en el que hacemos R1, R2 y R3 iguales, entonces básicamente lo que voy a tener es un sumador inversor de los tres voltajes multiplicados por una ganancia que depende de la relación entre RF y R1, ¿no es cierto? Este también resulta ser bastante útil en sistemas de acondicionamiento de señal. Bien, llegamos a un tipo de amplificador muy importante en temas de instrumentación. Un amplificador de instrumentación es un dispositivo diseñado para tener como todas las mejores características de un sistema de amplificación que tenga una alta impedancia de entrada, un alto rechazo en modo común a la entrada, una baja impedancia de salida y la posibilidad de ajustar la ganancia del amplificador. Entonces, desde el punto de vista de la implementación más sencilla de un amplificador de instrumentación se puede hacer con tres amplificadores operacionales que permiten tener esa amplia impedancia de entrada a la entrada, un alto rechazo en modo común y una segunda etapa diferencial no lineal que tiene una salida de baja impedancia para poderla acoplar a otro sistema. ¿Cómo es la configuración básica de un amplificador de instrumentación? La versión más sencilla. Entonces, como vemos, entonces vamos a tener una primera etapa compuesta por un par de amplificadores que se convierte en una etapa que garantiza una alta impedancia de entrada y que además garantiza un alto rechazo en modo común. Entonces lo que vamos a utilizar es, fíjense que de los dos amplificadores operacionales vamos a utilizar como entrada la entrada más de esos amplificadores operacionales. Y vamos a tener una configuración en la cual tenemos R2, que es igual para la realimentación de ese par de amplificadores operacionales, y una ganancia R1 que me va a permitir ajustar la ganancia, una resistencia R1 que me va a permitir ajustar la ganancia del amplificador de instrumentación, como vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, eso me permite tener una salida más y una salida menos que se ingresan a una segunda etapa que sería la etapa diferencial. Esta etapa diferencial cuenta pues con las características que tengo dos resistencias a la entrada iguales, que hemos llamado R3, y tengo R4 que se aplica como resistencias iguales en la realimentación y en este punto que va a tierra. En una configuración como estas, entonces, veamos a qué corresponde el voltaje 0,1, es decir, la diferencia entre el voltaje más y el voltaje menos. Este podemos calcularlo básicamente planteando estas tres relaciones. Yo tengo que el voltaje en R1
corresponde al voltaje 2 menos el voltaje 1. Básicamente, si el voltaje 2 es la entrada positiva y considerando el hecho que el voltaje en el pin más y menos de cada amplificador operacional es el mismo, entonces lo que voy a tener en el voltaje en la resistencia R1 va a ser la diferencia entre B2, que sería este punto, y B1, que sería este punto de acá. Por otro lado, la corriente por R1 es igual a esa diferencia de tensión entre B2 y B1 dividido entre la resistencia R1. Finalmente, como por los pines más y menos no circula ninguna corriente, la corriente I, que es la que circula por la resistencia R2, ha de ser igual a la corriente que circula por la resistencia de abajo y también, que sería R2, y también por la resistencia R1, ¿cierto? Eso quiere decir que si yo pretendo calcular el voltaje a la salida, como la diferencia, pues a la salida de esta primera etapa, como la diferencia entre el pin más y el pin menos, y lo llamo B01, B01 será igual al voltaje en esta resistencia, en la resistencia R1, más dos veces el voltaje en la resistencia R2. Básicamente los voltajes en la resistencia R2 son iguales. Entonces, eso me permite plantear la relación B2 menos B1 sobre R1 multiplicado por R1 más 2R2 partiendo de las expresiones de arriba, de manera que lo que voy a tener es que el voltaje 0,1, el voltaje entre más y menos a la salida de la primera etapa, será igual a la diferencia entre B2 y B1 multiplicado por 1 más 2 veces R2 sobre R1. De esta forma, entonces para la segunda etapa, considerando que lo que tengo es una etapa diferencial, entonces B sub 0 será igual a la relación entre R4 y R3 multiplicado por 1 más 2R2 sobre R1 multiplicado por la diferencia entre B2 y B1. Bien, en ese orden de ideas, si se tienen las resistencias de manera fija, R3 y R4 y R2, entonces yo puedo variar la resistencia R1 para generar una diferencia en la ganancia del amplificador. Lo que voy a tener es un voltaje de salida que es igual a la diferencia de los voltajes de entrada multiplicados por la ganancia que resulta ser este producto, pero si yo varío la resistencia R1, entonces voy a poder ajustar el valor de la ganancia total del amplificador. Basta con variar una resistencia, de hecho se hace para efectos prácticos, simplemente teniendo que variar solo el valor de una resistencia, básicamente ajustar los valores de las relaciones de R3 y R4, que podría ser 1, por ejemplo, haciendo que R3 y R4 sean iguales, y simplemente tener la posibilidad de hacer un ajuste de la resistencia R1 para ajustar la ganancia del amplificador de instrumentación. Entonces esta es una configuración muy útil y muy importante para efectos de cuando estamos hablando de instrumentación. Pues las entradas podrían conectarse en modo diferencial, ¿cierto? O podría conectarse B1 a tierra, de manera que el voltaje de salida va a estar en función de B2 fundamentalmente, ¿no es cierto? Pero pues con esas características de impedancia de entrada, impedancia de salida y alto rechazo en modo común, que resulta ser muy útil para efectos de evitar que el ruido eléctrico acoplado a las dos líneas de entrada se propague
a través del amplificador, ¿no es cierto? Bien, existen también amplificadores de instrumentación que utilizan una etapa adicional de aislamiento. En muchas aplicaciones resulta importante aislar eléctricamente el circuito que está a la entrada del amplificador de instrumentación de la salida. Básicamente generar algún tipo de aislamiento, normalmente para efectos de protección, entre la señal que viene del sensor a la entrada al amplificador de instrumentación y a lo que la salida de ese amplificador de instrumentación se conecta. Porque puede haber, por ejemplo, elementos de medición de no muy alto costo conectados a elementos de procesamiento de muy alto costo. Entonces, PLCs o equipos de cómputo de alta capacidad de procesamiento que sean de alto costo, y entonces uno quiere evitar que algún problema eléctrico en la parte de medición pueda afectar o dañar un equipo que esté conectado al que esté conectado el sistema de acondicionamiento. Entonces, para este tipo de sistemas resulta útil tener un aislamiento entre la parte de la entrada del sistema de amplificación y la parte de salida. La idea es tener la posibilidad de generar protecciones de contravoltaje alto, por ejemplo, de 5000 voltios. Es posible conseguir aislamientos de este tipo y pueden lograrse mediante aislamiento galvánico, es decir, mediante el efecto de inducción magnética como el implementado en transformadores, o sistemas ópticos normalmente cuando son sistemas digitales que están acoplados utilizando optocopladores. Entonces, a la izquierda vemos la configuración de un sistema de aislamiento óptico en el que pues tenemos un emisor de luz, un receptor de luz, y básicamente a la salida tenemos una representación equivalente de la señal de entrada sin que haya un acople eléctrico real o un acoplamiento galvánico generado por la inducción o el efecto magnético de inducción que genera un bobinado sobre otro, que permite transferir sin tener contacto eléctrico directo entre el circuito de entrada y el circuito de salida. Entonces, en sistemas de amplificación y en sistemas de acondicionamiento con frecuencia se tienen pues los sistemas de acondicionamiento aislados la entrada con respecto a la salida. Hay otro tipo de sistemas de acondicionamiento de señal muy comunes y muy útiles en instrumentación. Recuerden que, por ejemplo, la señal de un sensor puede tener una variación muy pequeña o puede tener una variación en un rango que no corresponde a la entrada del sistema de adquisición. Es decir, que es posible que nos toque amplificar y además ajustar el rango de salida del sistema pues de la salida que se acopla al sistema de adquisición, conociendo el rango de operación de la entrada, es decir, el rango de variación de la señal de entrada, bien sea en corriente o en voltaje. Para hacer este tipo de ajuste se utilizan circuitos de ajuste de cero y span, de los cuales pues hay varias configuraciones posibles. Yo les voy a mostrar uno de los que se puede utilizar con frecuencia. Es uno de los más fáciles de analizar, entonces por eso la motivación de utilizar este, que resulta ser bastante sencillo. Entonces, cuando yo necesito modificar la relación entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, cambiando la pendiente
de la relación que existe entre el voltaje de entrada entre el voltaje de entrada y el voltaje de salida, o el span, también conocido como el span, o si necesito desplazar la señal hacia arriba o hacia abajo, o lo que es lo mismo el punto de corte de la relación entre voltaje de entrada y voltaje de salida con respecto al eje cero, haciendo lo que se conoce como un ajuste de cero, se pueden implementar diferentes alternativas. La que vamos a ver en este caso pues nos permite hacer el ajuste de dos rangos: el rango de entrada, que puede ser la salida de un sistema de medición, un sensor, a un rango de salida que se ajusta a la entrada de un sistema de adquisición. Entonces este sistema tiene una configuración de un par de etapas. Entonces la salida de la primera etapa, que es una salida inversora de un sumador, entonces lo que tengo es el voltaje B1 y B2 a la entrada. A la salida lo que tengo es la suma de B2 ponderado por la relación entre RF y R2 más B1 por RF sobre R1, eso sería la salida B01. Por otro lado, la salida total, pues entonces sería en términos de B1 y B2, sería pues la versión invertida de esa anterior. Entonces lo que tenemos es un inversor simple con ganancia 1 en la segunda etapa, ¿cierto? Entonces lo que tengo es a la salida la suma de los voltajes B1 y B2 con las ponderaciones RF sobre R1 y RF sobre R2. ¿Por qué una configuración de este tipo me permite hacer un ajuste o un cambio o una modificación de la pendiente y del punto de corte por cero o de cero? Lo siguiente. Resulta que yo puedo definir una recta. Entonces, si tengo la recta y igual a mx más b, donde y es la salida, x es la entrada, m es la pendiente que relaciona la entrada con la salida, y b el punto de corte de esa relación con respecto al eje y. Si hacemos que B1 sea el voltaje de entrada, es decir, la salida de un sistema de medición, que sería la entrada de este circuito, entonces yo puedo decir que la pendiente puede estar definida por la relación entre RF y R1, ¿cierto? Por otro lado, el punto de corte de la recta que esté definida o definida mediante y igual a mx más b se asociaría al segundo término de la ecuación. Entonces, de esta ecuación, entonces, si yo tengo B2, un voltaje constante, esa ya no sería la entrada, y tengo la variación o la relación más bien entre RF y R2, entonces yo puedo ajustar el punto de corte de esa recta haciendo que la recta se desplace hacia arriba o hacia abajo en el plano que representa la salida con respecto a la entrada. Entonces de esa manera puedo variar el cero. Entonces fíjense que esta ecuación que aparece acá me permite tener una representación equivalente a una recta, en la cual yo puedo relacionar el voltaje de entrada, que sería B1, con respecto a un voltaje de salida B0, cambiándole la pendiente o definiendo una pendiente deseada y sumándole un valor de manera que yo logre que el corte de esa recta ocurra en un valor determinado, de manera que la recta se desplace hacia arriba o hacia abajo de una manera determinada. Miremos un ejemplo de lo que estamos hablando. Entonces imagínense que se tiene una señal entre 1 y 3 voltios a la entrada.
que se quiere convertir en una señal entre 0 y 5 voltios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que la entrada que está en el eje horizontal va a variar entre 1 y 3 voltios, una variación entre 1 y 3 voltios, ¿cierto? Para la entrada. La salida queremos que varíe entre 0 y 5 voltios a la salida. Quiere decir que la relación entre el voltaje menor a la entrada, que es 1, debe asociarse con el voltaje de entrada 0 voltios. Eso define un punto de una recta, el punto 1,0, mientras que el punto máximo de la entrada, que sería 3 voltios, se relaciona con el punto de 5 voltios a la salida, es decir, un punto en una recta 3,5. Eso quiere decir que voy a tener un rango de 2 voltios a la entrada, un rango de salida de 5 voltios. Para lograr esto, entonces fíjense que son dos puntos que unen o que pueden representar una recta. Nos interesa entonces determinar cuál serían los elementos de la ecuación de esta recta. Entonces yo puedo calcular por un lado la pendiente de la recta. Recuerden que eso se logra restando los elementos de la salida, o sea 5 menos 0, y dividirlos entre 3 menos 1. Al hacer la operación, entonces resulta que esta recta tiene una pendiente de 2,5. Y por otro lado, la intersección de esa recta con respecto al eje la puedo utilizar despejando cualquiera de los puntos con respecto a la ecuación de la recta. Entonces, si cojo el punto de arriba en el cual y es igual a 5, eso es igual a la pendiente que acabo de encontrar, que es 2,5, por el x que le corresponde a ese punto, que sería 3, más b. Si despejo b, entonces me da menos 2,5. Esto me permite entonces obtener una ecuación de esa recta que me relaciona ese rango de voltaje de entrada con respecto a un rango de voltaje de salida. Ese rango de voltaje de 2 voltios que va entre 1 y 3 voltios me permite mapearlo a un rango de salida de 5 voltios que va entre 0 y 5. Y eso lo permite esta ecuación de la recta. Quiere decir que yo logro obtener un cambio de rango entre 1 y 3 voltios a 0 y 5 voltios al implementar un circuito como estos, en el que puedo ajustar los valores de las ganancias y los voltajes para lograr que la relación de la recta que aparece abajo se cumpla. ¿Cómo logramos esto en este caso específico? Entonces, lo que tenemos es que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por RF sobre R1 más V2 por RF sobre R2. Entonces, quiere decir que RF sobre R1 ha de ser 2,5, ¿cierto? Para que quede igual a esta parte de la ecuación deseada. Y que si hacemos que V2 por RF sobre R2 sea igual a menos 2,5, pues entonces tendremos esta expresión. De este par de expresiones, entonces podemos asumir algunas cosas. Por ejemplo, si RF es 20K, eso quiere decir que para que la primera condición se cumpla, R1 ha de ser de 8K. Además, si utilizamos V2 como un voltaje negativo, entonces si hacemos que V2 sea menos 5 voltios, basta que con una RF de 20K yo ponga un R2 de 40K para obtener en el segundo término menos 2,5. Entonces, con un circuito como esos y con la definición de estas resistencias de esta forma, entonces logro definir una relación que me relaciona voltaje de entrada con voltaje de salida igual a esta ecuación, y por lo tanto
he hecho un ajuste de span, es decir, fíjense que aquí ajusté la ganancia poniéndola de 2.5 y un ajuste de 0. Simplemente esta expresión de acá me permite desplazar esa recta hacia abajo de manera que corte por donde debe cortar para que se cumpla si yo pongo aquí voltaje de entrada igual a 1, entonces fíjense que lo que tengo es, si Vin es 1 por 2.5, da 2.5 menos 2.5 da 0, el voltaje a la salida será 0. En el caso en el que el voltaje de entrada sea 3, entonces 3 por 2.5 da 7.5. Si le resto 2.5 me da 5, es decir, a la salida voy a tener 5 voltios. Entonces, con un circuito de este tipo, logro que un sensor que me entrega un voltaje entre 1 y 3 voltios se convierta en una señal entre 0 y 5 voltios, que es un rango que comúnmente utilizan los sistemas de adquisición para convertir de análogo a digital y así hacer un procesamiento utilizando algún sistema discreto, algún sistema digital. Bien. También resulta útil y muy común la implementación de conversores de voltaje a corriente. Cuando yo necesito transmitir una señal en corriente que resulta ser mucho más inmune que una señal en voltaje en entornos industriales, entonces puedo implementar un circuito de conversión de voltaje en corriente, de manera que un voltaje de entrada en un rango determinado, por ejemplo, el que acabamos de calcular, si por ejemplo tenemos un rango de entrada entre 0 y 5 voltios, que resulta de un circuito de acondicionamiento de serie span como el anterior, y quiero que eso se convierta en una señal en corriente de uso industrial de 4 a 20 miliamperios, entonces yo puedo implementar por un lado un circuito de este tipo, conocido como conversor de voltaje a corriente con carga flotante, donde yo puedo tener una corriente que fluye por la carga RL que solamente depende de esta resistencia. Es decir, que si yo tengo un voltaje de entrada que resulta ser un valor que varía en un rango, entonces fíjense que la corriente de salida depende de forma directa de ese voltaje de entrada multiplicado por el inverso de la resistencia. Entonces solamente depende de esta resistencia en este caso. Aquí el voltaje de salida de este sistema no es tan interesante. Lo interesante es que la corriente que voy a tener aquí por la carga, que resulta ser una carga flotante, es decir, una carga que no está referenciada a tierra, entonces será un valor cuya corriente dependerá fundamentalmente del voltaje de entrada después de ajustar el valor de la resistencia, ¿no es cierto? Entonces, para un rango de entrada yo puedo tener un rango en una corriente de salida que sería la corriente I sub L, que para un voltaje fijo a la entrada pues será una corriente fija a la salida debido a esta relación, ¿no es cierto? Entonces, conversión de voltaje a corriente con carga flotante. También podemos tener una conversión de voltaje a corriente referenciada a tierra. Entonces, en este caso, lo que tenemos es que podemos definir una corriente a la salida, que sería I sub L, que pasa por esta resistencia de carga, de manera que el voltaje, o teniendo en cuenta que el voltaje a la salida es 2 veces V1 y que la corriente I sub L, que es la corriente que nos interesa, es igual a la suma de I1 más I2, considerando que por aquí no fluye ninguna corriente. Entonces, simplemente la corriente de I sub L dependerá del voltaje de entrada dividido por la resistencia R. Resulta que todas las resistencias de esta configuración son iguales y son iguales a R.
Entonces, básicamente, la corriente depende del voltaje de entrada. Si tengo un voltaje que varía en un rango, entonces la salida variará en un rango de forma lineal en función de esa entrada, ¿no es cierto? La única dependencia que tienen es de el valor de la resistencia R. Entonces, dos configuraciones para convertir o para tener una señal en corriente, para convertir de voltaje a corriente. Y también resulta muy común y mucho más sencillo de implementar una conversión de corriente a voltaje. Si tengo una señal en corriente, entonces la puedo convertir en voltaje utilizando un circuito inversor en el que simplemente puedo tener un voltaje de salida que es el producto de la corriente por la resistencia de la realimentación. Entonces, aquí hay un ejemplo. Un fotodiodo es un dispositivo capaz de generar una corriente en función de la intensidad de luz incidente. Entonces yo puedo convertir esa corriente a voltaje simplemente conectando a este circuito sencillo el fotodiodo, de manera que la corriente que genera el fotodiodo que fluye en este sentido, entonces se convierta en un voltaje de entrada pues que depende del valor de RF, ¿no es cierto? Entonces una configuración muy simple para hacer una conversión de corriente a voltaje. Bien, y hasta aquí hemos visto una importante cantidad de configuraciones posibles, muy útiles en instrumentación, utilizando a los amplificadores operacionales. Entre ellos vimos etapas de amplificador con diferentes tipos de operaciones. Vimos el amplificador de instrumentación como elemento importante en sistemas de adquisición. Y vimos conversiones corriente-voltaje, voltaje-corriente y conversiones de cero y span que también utilizan amplificación. Para el ajuste generado por los sistemas de acondicionamiento de señal, también resulta fundamental tener la posibilidad de manejar o de manipular algunas componentes en frecuencia de una señal de entrada, bien sea por un lado para eliminar algunas componentes en frecuencia no deseadas, otras que pueden servir para amplificar algunas regiones de frecuencia más interesantes, pero en general cuando uno trata señales, uno está interesado no solamente en amplificar las señales, sino también en tener la posibilidad de tener efectos sobre las componentes en frecuencia de esas señales. Es ahí cuando el uso de los filtros se convierte en una herramienta fundamental. Entonces, en cursos anteriores habrán visto ustedes múltiples configuraciones de filtros de Butterworth, de Chebyshev, de Bessel, bueno, diferentes configuraciones de filtros, filtros de primer orden, filtros de segundo orden, de tercero y así sucesivamente, e incluso el uso de algunas tablas para obtener diferentes configuraciones de los filtros. Aquí para efectos como de recordar un poco las generalidades de los filtros, nos vamos a enfocar en la versión más simple de filtro que existe, que son las versiones de filtros de Butterworth. Y vamos a recordar en función de eso algunos de los conceptos más importantes relacionados con filtros, de manera que digamos que nos sirvan de contexto para que cuando hablemos de la implementación de sistemas de acondicionamiento de señal que requieran el tratamiento de componentes en frecuencia de las señales de entrada, por ejemplo para el filtrado de ruido resulta ser bastante útil, podamos pensar en implementaciones de este tipo. Aunque las características de los filtros de Butterworth no resultan ser las mejores,
digamos que desde el punto de vista de lo que significa la conceptualización y la implementación, son los filtros más simples. Entonces hablemos en función de los filtros de Butterworth, algunas de esas características. Entonces, una de esas utilidades grandes que tienen los filtros son en sistemas de adquisición de audio, cuando uno quiere hacer procesamiento de señales análogas o digitales. Y desde el punto de vista de la implementación, entonces encontramos filtros que están compuestos por capacitores, resistencias, amplificadores operacionales, transistores, en fin. Incluso podríamos encontrar filtros inductivos, aunque no resulta ser pues tan común utilizar filtros inductivos. Desde el punto de vista genérico, entonces hablamos de 4 tipos básicos de filtros. Entonces tenemos desde el punto de vista del efecto de atenuación que ocurre en diferentes rangos de frecuencia. Entonces tenemos los filtros pasabajos. Entonces los filtros pasabajos, como su nombre lo indica, lo que hacen es permitir el paso sin atenuación de las componentes de determinado grupo de frecuencias a partir del cual, pues a partir de una frecuencia definida de corte, entonces se generará lo que se conoce como una atenuación de las componentes en frecuencia a partir de ese punto. Para un filtro pasaltos, que resulta ser el contrario, entonces lo que tenemos es un filtro que lo que hace es atenuar frecuencias por debajo de una frecuencia de corte, de manera que las frecuencias por encima de esa frecuencia de corte no sean atenuadas. Un filtro pasabanda lo que permite es mantener sin atenuar las componentes en frecuencia entre dos frecuencias, una frecuencia inferior y una frecuencia superior, de manera que son atenuadas todas las componentes en frecuencia por fuera de ese rango. Y los filtros de eliminación de banda, que tienen una función complementaria a la anterior, pues básicamente lo que hacen es permitir el paso de las frecuencias por fuera de una banda, mientras que generan atenuación de las componentes en frecuencia dentro de esa banda. Entonces, para hacer el análisis del comportamiento de filtros, normalmente se utilizan gráficos de este tipo en los cuales tenemos una representación de la frecuencia y un efecto desde el punto de vista de la atenuación en la magnitud de la señal de entrada. De manera que, por ejemplo, para este filtro, que es un filtro pasabajos, vamos a tener lo que se conoce como una frecuencia de corte que llamamos omega c. Esta frecuencia de corte ocurre en un punto que es 0.707 de la amplitud sin atenuación, que también se conoce como el punto de 3 decibeles por debajo de la ganancia unitaria. Y entonces tendrá uno una banda de paso que ocurre desde las bajas frecuencias hasta esa frecuencia de corte, y además podrá tener diferentes tipos de atenuación en función del orden del filtro que esté utilizando. Un filtro de orden 1 generará atenuaciones de menos 20 decibeles por década. Un filtro de orden 2 generará atenuaciones de menos 40 decibeles por década. Un filtro de orden 3 podrá generar atenuaciones de menos 60 decibeles por década. Fíjense que al aumentar el orden del filtro, lo que tenemos es una respuesta más aproximada a la respuesta ideal, que sería esta respuesta rectangular que tenemos acá. La respuesta rectangular lo que muestra es que a esa frecuencia de corte hasta ese punto tenemos ganancia unitaria, mientras que a partir de ese punto la ganancia es cero, ¿no es cierto? Aquí vamos a tener unas atenuaciones que dependen del orden del filtro.
Bien, esta es entonces una de las maneras estándar de representar el comportamiento en frecuencia de un filtro. Pero entonces, además de la representación del filtro pasabajo, que sería, pues en este caso, en función de la representación ideal, tenemos una banda de paso para las frecuencias bajas. También podemos tener un filtro pasa alto, que lo que hace es rechazar los componentes en frecuencia hasta determinada frecuencia de corte, y a partir de esa frecuencia de corte pues permitir sin atenuación el paso de las componentes en frecuencia. Luego tenemos el filtro de rechazo de banda, que tiene una frecuencia de corte inferior, una frecuencia de corte superior y en el centro lo que se conoce como una frecuencia de resonancia. Entonces tendremos una banda de paso en ese rango de frecuencias y bandas de rechazo por fuera de esa banda de frecuencia definida para el filtro pasabanda. Y está el filtro de rechazo de banda, que tiene también una banda con una frecuencia inferior y una frecuencia superior, que me definen una banda de paso por debajo de la frecuencia inferior y una banda de paso por encima de la frecuencia superior, y de rechazo de las componentes en frecuencia que están en ese rango. En el centro del rango pues estará la frecuencia de resonancia. Entonces existen esas cuatro posibles configuraciones. Cuando uno quiere, por ejemplo, eliminar ruido eléctrico, el ruido eléctrico normalmente tiene componentes de alta frecuencia, y entonces uno quiere eliminar las componentes de alta frecuencia y puede utilizar un filtro pasabajos cuya banda de paso esté de acuerdo con la señal de entrada del filtro. Es decir, si sabemos que el sistema de medida maneja componentes en frecuencia que están incluidas en todos los casos dentro de la banda de paso, y que para aquellas componentes en frecuencia por encima de la frecuencia máxima que maneja ese sistema de medida, pues podremos tener algunas señales, pero que pueden, por ejemplo, corresponder a elementos de ruido. Entonces podemos utilizar un filtro pasabajos que permita pues manejar esas señales. Hay casos en los que, por ejemplo, un filtro de rechazo de banda resulta ser muy útil. Para sistemas de medida, por ejemplo, un electrocardiógrafo. Un electrocardiógrafo es un dispositivo capaz de detectar las señales que genera el corazón al latir, que están separadas por una cantidad de capas del exterior, pero que con un sistema de medida que utiliza unos electrodos en el exterior de la piel es capaz de detectar esas señales del latido del corazón, que resultan ser señales de muy baja amplitud. Cuando se implementa un electrocardiógrafo, lo que tenemos es ese sistema intentando medir esas variaciones muy pequeñas de voltaje, y resulta que debido a la red eléctrica general que se acopla con todo lo que existe, entonces la señal que resulta del intento de medir ese valor tan pequeño de voltaje generado por el corazón está acoplado con esa señal de 60 Hz de la red eléctrica. En ese tipo de casos, entonces los electrocardiógrafos implementan un filtro de rechazo de banda muy bien sintonizado y con una banda muy cerradita alrededor de los 60 Hz, de manera que sea posible eliminar esa componente de 60 Hz que genera la red eléctrica, y que la señal a la entrada del sistema de medición, que en este caso sería el electrocardiógrafo, esté libre de esa componente de ruido eléctrico indeseable, y se pueda entonces obtener una señal electrocardiográfica adecuada. Entonces, los filtros se utilizan con frecuencia dependiendo de la aplicación,
en aquellas aplicaciones en las que es importante hacerse cargo de algunas componentes en frecuencia no deseadas o, o acentuar algunas que puedan llegar a ser deseadas. Bien, entonces veamos rápidamente algunas de las configuraciones que desde el punto de vista práctico se pueden lograr para filtros de Butterworth de primer y segundo orden, partiendo de varias premisas. La primera es que hay muchas configuraciones diferentes desde el punto de vista de la implementación para lograr tener filtros de primero, segundo, tercer orden, dependiendo de las características de la aplicación. Además, existen múltiples formas de configurar filtros de primero, segundo, tercer orden, dependiendo de diferentes ramas o condiciones de diseño. Y eso hace que se genere un montón de alternativas para la implementación de filtros. Aquí simplemente vamos a ver algunos que resultan de esos posibles muy sencillas implementaciones de filtros de primer y segundo orden de Butterworth para las diferentes configuraciones que hemos mencionado. Entonces recordemos un filtro pasabajos de primer orden que está compuesto simplemente por un amplificador operacional de ganancia unitaria y una red de un condensador y una resistencia que permite tener una ganancia 1. Entonces, esta es una configuración muy sencilla, inversora, que permite obtener un voltaje o una relación de voltaje de salida con respecto a voltaje de entrada o función de transferencia, que es igual a 1 sobre 1 más J omega RC. Fíjense que lo que tengo es simplemente un condensador y una resistencia configurados en la condición de filtro pasabajos, para el cual el producto de R y C determina lo que se conoce como la constante de tiempo del filtro y que se relaciona directamente con la frecuencia de corte. Entonces, la frecuencia de corte de un filtro de este tipo en radianes por segundo será 1 sobre el producto de R por C, que es igual a 2pi por la frecuencia en hertz. Si uno tiene la frecuencia en ciclos por segundo o en hertz y la multiplica por 2pi, entonces obtiene la frecuencia en radianes por segundo. Bien, entonces el diseño de un filtro de este tipo resulta ser muy sencillo porque basta con determinar cuál es la frecuencia de corte omega c y entonces con base en esa frecuencia de corte determinar los valores de R y C. Entonces normalmente lo que se hace es que se define algún valor comercial del condensador y con base en eso se calcula la resistencia para la frecuencia de corte deseada, ¿no es cierto? En este caso tenemos omega c es la frecuencia de corte en radianes por segundo, Fc es la frecuencia de corte en hertz, R está dado en ohmios y C está dado en faradios. Bien. Pero puedo tener una versión de segundo orden. Recuerden que un filtro tiene un efecto tanto en amplitud como en fase. Desde el punto de vista de la amplitud, un filtro de segundo orden genera una atenuación de menos 40 decibeles por cada década de la frecuencia y genera un cambio en la fase de la señal de salida con respecto a la entrada, que en este caso tiene una pendiente de menos 90 grados en la frecuencia de corte. Esta es una configuración en la que podemos determinar, pues para diseñar el filtro, para determinar los valores de los componentes, un procedimiento de diseño muy sencillo. Entonces, por ejemplo, basta con definir la frecuencia de corte en radianes por segundo o en hertz
definir C1. C1 sería este condensador. Entonces, aquí mismo en el procedimiento se recomienda algún valor entre 100 picofaradios y 0.1 microfaradios. Luego, definir C2 como el doble del condensador C1. Se puede definir RF como 2 veces R, entonces se le da algún valor a R. Fíjense que R1 y R2 son iguales a R y RF es 2 veces R. Y de manera tal que yo puedo calcular R como 0.707 como eso dividido entre la frecuencia de corte multiplicada por C1. Si conozco R, entonces determino RF y ya está diseñado un filtro pasabajos de segundo orden con pendiente de atenuación de menos 40 decibeles por década. Ahora tenemos para el filtro pasaltos de primer orden, fíjense que tenemos atenuación de menos 20 decibeles por década. Tenemos una configuración similar, básicamente la ubicación del condensador y la resistencia se cambian. De esta forma lo que tenemos es una función de transferencia B0 sobre BI, que es 1 sobre 1 más 1 sobre J omega por RC. Para diseñar un filtro de este tipo, lo mismo, se define la frecuencia de corte omega C o FC, se define el valor del condensador, se recomienda entre 1 picofaradio y 0.1 microfaradios, y queda haciendo falta simplemente calcular R en función de los valores definidos anteriormente, de manera tal que haciendo RF igual a R, teniendo en cuenta que la frecuencia de corte es 1 sobre RC, que es igual a 2pi por FC. Muy sencillo el procedimiento de diseño si se conoce la frecuencia de corte del filtro. Si sabemos que estamos interesados en filtrar, por ejemplo, componentes de baja frecuencia, pero pues porque sabemos que la señal de entrada tiene la información más importante en las componentes de alta frecuencia, entonces podemos diseñar un filtro de este tipo que en su versión de segundo orden será una configuración de este tipo que tiene una ganancia de 0.707 en la frecuencia de corte y de 0 decibeles en la banda de paso, es decir, para frecuencias por encima de la frecuencia de corte. ¿Cómo se diseña un filtro de este tipo? Simplemente se define la frecuencia de corte, se define C1 igual a C2 igual a C, con un valor que se recomienda que esté entre 0.1 picofaradios y 0.1 microfaradios. Se hace RF igual a R1 y se calcula R1 igual a 2 veces R2 igual a 1.414 sobre omega C por C. De esta forma, de manera muy sencilla, se puede calcular los elementos de un filtro pasa alto de segundo orden como este. Para diseñar un filtro pasabanda, entonces recordemos que vamos a tener una frecuencia baja y una frecuencia alta que están 3 decibeles por debajo del valor de la frecuencia de resonancia en la cual tenemos una ganancia unitaria. Y entonces vamos a llamar el ancho de banda como la diferencia entre la frecuencia baja y la frecuencia alta. Podemos calcular la frecuencia de resonancia como la raíz cuadrada del producto de la frecuencia alta y la frecuencia baja, y podemos definir un factor de calidad Q, que sería como la relación entre la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, siendo este el ancho de banda y aquí la frecuencia de resonancia. Entonces la frecuencia baja se puede determinar como esta operación que aparece acá, y la frecuencia alta simplemente es igual a la frecuencia baja más el ancho de banda. Y entonces para un filtro pasabanda
de banda ancha, es decir, uno que tiene un factor de calidad que es menor o igual a 0.5, es posible conectar en cascada dos filtros con la misma ganancia en su frecuencia de resonancia. Entonces, uno de ellos un filtro pasabajos, el otro un filtro pasaltos, cuyas frecuencias se traslapan, de manera que básicamente vamos a tener una banda de paso correspondiente. Entonces, se puede hacer simplemente uniendo un par de etapas de filtros, por un lado un filtro pasabajos, por aquí un filtro pasaltos conectados en cascada. Entonces se tienen algunas características. La frecuencia de corte inferior FL viene determinada por el filtro pasabajas, que recuerden pues que está definido por la primera etapa. La frecuencia de corte alta estará definido por la frecuencia de corte del filtro pasaltos, y al conectarlos en cascada pues se genera ese traslape de esas bandas. Lo que quiere decir que los procedimientos de diseño de la primera y segunda etapa pues serán de la manera en la que se plantearon en los casos anteriores, y el filtro tendrá su ganancia máxima en la frecuencia de resonancia FR. Para un filtro pasabanda de banda angosta, en el que se puede utilizar un solo amplificador operacional, se tendrá una resistencia R que define la resistencia de entrada. La resistencia de realimentación debe ser 2 veces ese valor. La ganancia de su frecuencia de resonancia será unitaria. La resistencia R sub R, que es esta que está conectada a tierra, permite el desplazamiento de la frecuencia de resonancia sin variar el ancho de banda o la ganancia del filtro. Entonces, podemos ajustar R sub R para determinar entonces la frecuencia de resonancia de ese filtro, de manera que tengamos un pasabanda con frecuencia baja F sub L y frecuencia alta F sub H. Entonces aquí el ancho de banda es igual a 0.1591 sobre RC, que es igual también a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, lo que me permite calcular el factor de calidad al determinar la frecuencia de resonancia, que bueno, se calcula con esta expresión, que está en función de la resistencia de resonancia. Entonces, en función del parámetro de calidad, entonces yo puedo determinar la resistencia de resonancia, que básicamente es R sobre 2Q cuadrado menos 1. De esta forma entonces podemos diseñar de forma muy sencilla un filtro pasabanda de banda angosta. Para el rechazo de banda, entonces lo que tendremos será un filtro que se comporta de manera opuesta al caso anterior. Entonces lo que tendremos es que las frecuencias no deseadas se rechazan en la banda, y en el centro pues se tendrá la frecuencia de resonancia. Se puede tener la configuración de segundo orden de silent key de este tipo, que resulta ser no inversora. Entonces básicamente lo que podemos tener es un filtro pasabanda de banda angosta como el que mencionamos hace un momento, y una configuración de este tipo que lo que hace es invertir las condiciones de operación del filtro pasabanda de banda angosta, de manera que lo que vamos a tener es un rechazo de banda pues de esta característica, ¿no es cierto? Bien, con esto entonces finalizaríamos lo correspondiente al tema de acondicionamiento de señal. Vale la pena recordar entonces que es una etapa fundamental en lo que significa procesos de instrumentación, que tenemos que asegurarnos que los rangos y las características de la señal del sistema de medida sean las adecuadas y se adapten de forma adecuada al sistema de adquisición.
lo que quiere decir que estos sistemas se convierten en intermediarios entre un sistema de medida y un sistema de adquisición, que tenemos que asegurarnos que las señales funcionen en los rangos adecuados y entonces que le entreguemos al sistema de adquisición la señal correspondiente. Bien, al llegar a este punto en el curso, les había hablado de que vamos a empezar a preparar mediante ejercicios de los diferentes temas que hemos mencionado. Vamos a empezar a preparar los parciales para cuando sea el momento de realizar los parciales correspondientes. Entonces, hasta ahora podemos cubrir los 4 primeros capítulos del libro. El primero habla de la parte de fundamentación, los 2 siguientes hablan del uso de amplificadores operacionales ideales o comerciales para generación de procesos de amplificación, ajuste de ServiceSpan y en fin. Y el capítulo 4 habla del uso de filtros. Entonces, del libro de ejercicios resueltos propuesto, entonces la idea es que por los grupos que ya se organizaron, de los cuales pues vamos a hacer vamos a repartir como los ejercicios de esos capítulos, de manera que los puedan ir preparando en grupos para que cuando tengamos oportunidad, pues entonces tengamos la posibilidad de realizar exposiciones que serán que será como la metodología que utilizaremos para la realización de los parciales del curso. Entonces, ¿de qué manera está dividido el tema de la preparación de los parciales? La idea es que vamos a hacer una preparación grupal de manera que cuando se haga la actividad de presentación se hagan exposiciones de 3 ejercicios resueltos, que ya están resueltos en el libro, exposiciones de máximo 15 minutos por grupo. La idea es que vamos a presentar o vamos a preparar en esta ocasión ejercicios del capítulo 1, 2, 3 y 4. Y entonces esta tabla lo que muestra es, por un lado, los grupos. En este caso tenemos 17 grupos conformados y tenemos 7 ejercicios para cada grupo. De manera aleatoria se han repartido los ejercicios que hay en los capítulos del 1 al 4, de manera que, por ejemplo, al grupo 1 pues le tocan estos 7 ejercicios y así sucesivamente. Entonces, cada grupo lo que debe hacer es estudiar y preparar mediante una presentación hecha en PowerPoint la exposición de esos ejercicios planteados allí. De manera que cuando vayamos a hacer la exposición de los ejercicios, pues no vamos a exponerlos, cada grupo no va a exponer los 7 ejercicios, sino que va a exponer 3 de ellos escogidos al azar el día que podamos programar el parcial. La presentación se hará grupal, en la que deben exponer todos los miembros de cada grupo. Debe estar bien sustentado y los criterios de evaluación, cuando sea posible, será por un lado el dominio del tema. Entonces, la claridad con la que cada uno de los integrantes del grupo haga su exposición y el esfuerzo que se haga por complementar los temas, aquellas cosas que no entiendan al momento de leer los ejercicios o que consideren que es importante complementar para que las personas que están escuchando, que son sus mismos compañeros, lo entiendan, pues dan puntos asociados a lo que significa el dominio del tema. Por otro lado estará la homogeneidad del grupo, es decir, que la exposición que hagan todos los miembros del grupo esté equilibrada y balanceada. No que esté recargada el trabajo en unos o menos recargada en otros. Y finalmente, las diapositivas, la presentación que se haga
en las diapositivas, que se utilice material adicional de apoyo para complementar la presentación, que aclare conceptos o que aclare ideas. Lo que sí es muy importante es que las exposiciones duren como máximo 15 minutos. Lo que quiere decir que cuando vayamos a hacer las exposiciones, que pues, ya en algún momento podremos determinar cuándo puede hacer eso, vamos a cronometrar el tiempo y hay que acabar antes de los 15 minutos porque a los 15 minutos simplemente se va a cortar y ya se va a acabar la presentación. Eh, entonces, nada, con eso, por lo menos para la parte teórica y la parte de ejercicios, ese sería el trabajo para esta semana. Quedaríamos pendientes entonces del trabajo práctico que se los estaré proponiendo a lo largo de la semana. Entonces, no siendo más por hoy, nos vemos en la próxima clase. Hasta pronto.